Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Libro de Efesios, capítulo 2. Por la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de estudiarlo hoy y espero que nuestro buen Padre, por la obra de su Espíritu, nos pueda guiar para tener una mejor comprensión de su palabra. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias por tu verdad revelada en tu palabra, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la verdad, Señor, que viene a nuestra vida conforme a tu propósito y obra por medio del Espíritu Santo, santificándonos y guiándonos a toda la verdad. Queremos que esta oración de nuestro Señor, usted en su gracia nos permita hoy ser partícipes de la respuesta a esa oración en nuestra vida, de tal manera que podamos ser iluminados en nuestras mentes, en nuestros corazones, y ser guiados a la verdad que necesitamos en un mundo engañoso, en un mundo donde emerge mucha mentira. Señor, ayúdanos para que podamos, al entender esta verdad, nuestra vida ser santificada y aquellos perdidos salvos en tu nombre. Abrimos tu palabra con temor y esperamos, Señor, que tú nos bendigas por intermedio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Efesios 2. Los que no lleguen a la hora se van a perder un poco, pero como siempre quiero dar lectura a la palabra del versículo 1 al versículo 10, Reina Valera 1960, será el párrafo sobre el cual nuestra lección el día de hoy la desarrollaremos. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bella palabra. De verdad que es una palabra que solo al leerla conmueve. ¿Cuántos han oído el concepto o la frase ganarse la salvación? ¿Verdad que es un concepto usual? Ganar la salvación es un concepto oído por algunos, pero es más, creído. Si bien nosotros lo hemos oído, hay algunos que creen que se han ganado la salvación. Y ganarse la salvación
propiamente tal, como concepto, como frase, habla justamente de un premio que obtiene un vencedor. Bueno, esto está completamente reñido, está completamente opuesto a lo que la palabra del Señor en las Escrituras nos enseña. Pues hace creer que el hombre tiene de alguna manera, por sus esfuerzos, por sus obras, logra alcanzar la salvación. ¿Verdad? Entonces, este concepto está muy alejado, y lo planteo en la introducción, nada más cerrado y alejado de la verdad que Dios nos ha revelado, pues. Y aquí le voy a hacer algunas preguntas y espero que ustedes me las contesten. Son fáciles, ¿ya? No es que las voy a poner en aprietos, ¿ya? Ya pasó el día de los inocentes, fue ayer, ¿verdad? Y más encima dice santos inocentes. Oh. Bueno, ¿cómo podría un muerto venir a la vida, cobrar vida, si carece del poder para hacerlo? ¿Cómo podría? ¿Ah? No puede, o sea, es imposible. ¿Cómo procurar buscar a alguien, en este caso a Dios, si es su enemigo, el enemigo del hombre? ¿Podría el hombre, considerándose enemigo de Dios, tratar de buscar a Dios? Imposible. Hago otra pregunta. ¿Cómo anhelar aquello que no deseo? ¿Ah? Qué rara la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo anhelar aquello que no deseo? Es imposible. Y bajo estas preguntas y esta premisa, partiendo de cómo es posible que yo me pueda ganar la salvación, quiero que podamos entrar a la luz de las Escrituras para que comprendamos ciertísimamente de que es imposible de que nosotros obtengamos como premio la salvación a costa de nuestros esfuerzos, a costa de que nosotros hayamos hecho algo como para que Dios diga, no, ¿sabes qué? Tú eres digno, tú eres digna de poder merecer la salvación. Por eso es un concepto completa y absolutamente errado cuando se considera la predestinación, creyendo que Dios prevé, es decir, de manera anticipada ve cómo yo voy a reaccionar a la fe y en virtud de eso me salva o no. No, vamos a ver por la palabra de que es imposible de que Dios espere algo bueno de quien no es bueno. Es imposible. Hoy mientras escribía esto, solamente venía la respuesta a mis preguntas: imposible. Es imposible que un muerto vuelva a la vida porque no tiene poder. Es imposible que yo quiera buscar a Dios cuando soy un enemigo de Dios. Es imposible que haga lo que no quiero hacer. Es imposible. Y bueno, el texto que acabamos de leer y que lleva por título para los que anotan, salvos por gracia, nosotros debemos estar conscientes, amados hermanos, que la salvación es por gracia. Si yo creo que me he ganado la salvación, estoy oponiéndome a una verdad. Porque la definición de gracia es un don. ¿Qué es lo que es un don? Un regalo, ¿ya? Cuando nosotros estamos de cumpleaños creemos que merecemos que alguien nos lleve un regalo, ¿verdad? ¿Cierto? Y pensamos que merecemos que nos den un regalo. Cuando nosotros terminamos, ¿cierto?, una etapa académica, creemos que también merecemos un regalo. Es más, hoy día yo les voy a dar regalos. ¿Ah? Lo voy a hacer. Pero este regalo yo se lo voy a dar como un estímulo
porque han cumplido una etapa, una tarea, algunos. No traigo regalos indefinidos. ¿Ah? Pero amados hermanos, frente a la salvación, la gracia es un regalo que muestra la benevolencia de Dios, que muestra la buena voluntad de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Para con los hombres de buena voluntad? No. Y paz y buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es esa buena voluntad? De Dios. La gracia es un regalo, y una definición que lo describe muy bien, es un regalo a quienes no lo merecen. ¿Ok? La gracia se define sencillamente como un regalo que se entrega, no que está a disposición nomás, sino un regalo que se entrega a quienes no lo merecen. Y ustedes frente a esto, y nosotros podemos empezar inmediatamente en base a estos conceptos, venir a la palabra y por qué la gracia, por qué la salvación es un regalo entregado a quienes no lo merecen. Y aquí podemos saltar algunos, pero ¿cómo que no lo merezco? Yo nací en un hogar cristiano. ¿Ah? Mi mamá dice que yo soy bueno. Mi abuelita dice que yo soy bueno. Mi abuelita me trae a la escuela bíblica. ¿Cómo es posible que usted señale de que yo no merezco la vida? ¿Cómo usted puede señalar si me llaman bueno, si en el trabajo me llaman bueno, si yo no hago cosas malas? Bueno, la palabra del Señor nos despejará esa duda, porque mire lo que dice la palabra. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Por qué yo tengo que recibir un regalo que no merezco? Bueno, la causa de esto es que la condición del hombre, Dios la describe como una condición realmente mala. ¿Usted cree que el hombre está mal? El hombre está re mal. No, no es algo malo nomás. Está re mal. Y vamos a la palabra. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 3 para justamente ver cómo allí se describe al hombre sin Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire cómo describe al hombre. Muerto en delitos. Delitos se puede traducir y se define como justamente, desviación de lo recto. Es decir, la ley establece que esto es lo que recto. Si yo me desvío de ello, estoy cometiendo un delito. Entonces, muertos en delitos, desviado de lo recto. Y pecados, completamente errando el blanco de la moral de Dios. Dígame. ¿Sí? ¿Está muerto en vuestro? Sí. ¿Está leyendo otra versión? En vuestros, ¿sí? En vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Son míos, no son suyos. ¿Ah? Y los suyos no son míos, son suyos. ¿Entiende? Está hablando de propiedad. Está hablando de que el hombre está muerto en sus
propios delitos y pecados. Es decir, frente al diálogo de Adán con Dios, donde le dice, la mujer que me diste, ella me dio a comer. No te estoy preguntando quién te dio a comer, te estoy diciendo por qué comiste. Es tu pecado. Es tu infracción a la ley. Es muy usual, es muy común dentro de cada uno de nosotros que tendamos a responsabilizar a otros de lo que nosotros voluntariamente, conscientemente nosotros hacemos. Es muy importante y lo vamos a ver. Entonces, cuando estábamos muertos, la condición del hombre sin Dios indica, por lo tanto, de que uno está muerto. ¿Qué es lo que está muerto? Yo les he enseñado en esta etapa de estudio qué significa muerte. Los carrascos ira, guarden silencio. ¿Qué significa muerte? Separación. Muy bien. Nuestra muerte física es la separación de nuestro cuerpo, pero cuando aquí habla de muerte, está refiriéndose a la muerte espiritual, y esta es la separación de Dios con el hombre. Recordarán ustedes muy bien Isaías capítulo 59, ¿verdad? O 49, déjenme buscarlo porque a veces los números se... 59. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios, hablándole al pueblo de Israel, le está indicando de que Dios está ahí presente. Dios está, no se ha cortado, Él no ha cambiado. Pero lo que ha generado una separación entre Dios y el hombre son los pecados. Y obviamente el libro de Efesios nos atestigua de lo mismo. Estando en mis pecados, infringiendo la ley de Dios por mis delitos, yo estoy muerto. Y como hacíamos la pregunta en la introducción, ¿puede un muerto volver a la vida? No, hermano. Yo le aseguro que si yo llego a urgencia con un paro cardiorrespiratorio, si alguien no interviene fuera de mí, yo me muero. ¿Verdad? Ustedes han visto en las salas de emergencia cómo se suben arriba, cómo le empiezan a inyectar cosas de tal manera que vuelva a la vida. Un muerto es imposible que vuelva a la vida por sí solo. El pecado me ha separado de Dios y es imposible, y óigalo bien, es imposible que yo pueda volver a la vida por mí mismo. Mis pecados han hecho separación. Mi vida está completa y absolutamente alejada por mi condición sin Dios de Él. Versículo 2. En los cuales... Y ahora le está hablando a hermanos, los muertos en delitos y pecados, bueno, la carta es para todos los hermanos, pero aquí hace una especificación y dice, todos están muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Qué bonito esto que declara. Un creyente anduvo. Y no se olvide que más adelante, en el capítulo 4 del libro de Efesios, para no cambiarnos, dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, el andar al cual el apóstol Pablo se refiere es la conducta del creyente. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo escribe y dice, en los cuales ustedes se condujeron, vivieron en otro tiempo, y está dando por sentado que un creyente no tiene la misma conducta que tenía antes sin Dios. ¿Verdad? Uno sin Dios tenía una conducta, ahora con Dios tiene una manera diferente de conducirse. Por eso, pobre de ustedes, y se los digo, pobre de ustedes, no por mí, sino por la ira de Dios. ¿En qué sentido? De decir, yo nací así y así voy a morir. ¿Ah?
Hay gente dura y redura. No, a mí no me cambia nadie. Bueno, efectivamente, si usted quiere seguir en esa condición, lo que está manifestando es una completa y absoluta rebeldía y oposición a lo que Dios establece. Por eso es que predicamos arrepentimiento. Por eso es que el mensaje del Juan el Bautista fue: arrepentíos, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Jesucristo, iniciando su ministerio de la misma manera, cambien. Porque aquí el apóstol dice de que antes, en otro tiempo, también nosotros andábamos así, no éramos diferentes. Amados hermanos, todos los que participamos del cuerpo de Cristo como creyentes, antes éramos hombres y mujeres igual que los demás, dice la palabra, perdidos. Pero ¿cómo vivíamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué les parece eso? Ustedes, bueno, fuimos al río la semana pasada, ahorita que lo pasamos bien, ¿eh? Yo lo pasé muy bien. Cerré los portones del fondo, así que imagínense cómo lo pasé. Y particularmente, si un niño o alguno de nosotros tenía la oportunidad de poder entrar al río, el río tiene una corriente. Y todo cuerpo que no ejerza una oposición a la corriente es llevado por la corriente. Algunos toman inmediatamente la figura de un muerto. Si tomamos la misma figura del versículo 1, en donde si la persona está muerta en delitos y pecados, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser llevado por la corriente. Y por eso la descripción del apóstol Pablo, la corriente del río, del flujo del río, para alguien que no tiene vida, solamente va a ser llevado por esa corriente. Y eso describe el texto, siguiendo la corriente de este mundo. Pero aquí es interesante, porque no habla de una actitud pasiva, sino habla, mire lo que dice el verbo, siguiendo. ¿Y qué es lo que es seguir? Seguir, pues. ¿Ah? Ir detrás de lo que de alguna manera me está presentando un ejemplo. Y por lo tanto, si yo estoy siguiendo, me está hablando de una actitud, de una acción. Amados hermanos, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y Juan en el capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo no le amó. ¿Y sabe por qué no? Porque sus obras eran malas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver de que el hombre en tinieblas debemos predicarle el evangelio. Porque al predicar el evangelio le estamos mostrando su condición y la manera en la cual puede ser rescatado por Dios. Por eso, amados hermanos, el evangelio no es nuestro testimonio. El evangelio es la obra de Dios por intermedio de Cristo para rescatar a una humanidad perdida. Y esa obra sacrificial se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Si usted quiere predicar el evangelio, esto lo tiene que tener claro. Los evangelistas deben tenerlo claro, porque dice la palabra siguiendo la corriente de este mundo. O sea, el mundo presenta luces. Y, amados hermanos, qué atractivas son las luces del mundo, ¿no? Las luces del mundo son muy atractivas. Y por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y mire lo que incorpora. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, no hay inocencia, sino que hay una influencia de las tinieblas en todo lo que es el sistema del mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando, amados hermanos, que el mundo, cuando usted sale del templo y entra a la vereda de la calle, eso es el mundo. ¿Ah? Porque algunos piensan el mundo, entre nos es el mundo. ¿Ah? Ir a comprar a un lugar donde venden bebidas alcohólicas es el mundo. No, el mundo tiene que ver con el sistema espiritual que sí se hace visible en ciertas cosas en nuestra sociedad.
Amados hermanos, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, quemando universidades. Hoy día, personas muertas por salir a protestar, porque andan en lugares que no corresponden. Pero el feminismo, ¿usted cómo cree que va a ser bueno lo que hoy día está sucediendo en el mundo? Qué terrible. El caos, la violencia, la injusticia, la hipocresía. Son cuestiones que hoy día el mundo a veces solapadamente las tapa. Pero ahí están. El príncipe de la potestad del aire influencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que se oponen a Dios. Entre los cuales, y mire lo que dice el apóstol Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y esto lo dije el otro día en el río, estaban todos los niños jugando, estaban las abuelitas, estaban las mamitas, los papitos viendo a sus angelitos en el río. ¿Y cómo estaban los angelitos? Tomando arena y tirándola. ¿Ah? Uno entraba tranquilamente. ¿Cómo entra uno al río? Uno entra tratando de no mojarse. ¿Y qué hacían estos angelitos? Tomaban agüita y se la tiraban al que iba entrando. ¿Ah? ¿Qué quiero indicar con esto? Amados hermanos, la maldad del hombre, según lo que la palabra de Dios señala, no ha excluido a ni un ser humano, excepto a Jesucristo. Pero su nieto, su nieta, su hijo, su hija, el amado al que usted quiera más, no está excluido. Y la palabra nos menciona, entre los cuales también todos nosotros, y el apóstol Pablo se incluye. Nosotros. Está hablando el apóstol Pablo, honrado, respetado, pero él también se incluye porque esa es la verdad. Cuidado, abuelos, cuidado, abuelitas, cuidado, porque a veces nuestro amor hace cegar la verdad de Dios y nos ciega de la verdad. Y a veces pretendemos tratar a los niños, y por eso nosotros hemos procurado comunicar en la escuela bíblica que los niños los debemos instruir y predicarles el evangelio, porque aunque nazcan de padres creyentes, están en pecado y son perdidos. Muchos padres creen que sus hijos nacieron en el evangelio porque nacieron de una unión de creyentes, y no es así. Todos nosotros, ese concepto de yo nací en cuna de oro, no, yo nací en el evangelio, hermanos, por favor. La naturaleza humana sí o sí se manifiesta. Sí o sí se manifiesta. Yo hasta el día de hoy tengo que seguir confesando, eran tan buenos conmigo cuando yo era chico y venía al templo. Oh, si es tan lindo, tan tierno, tan amoroso, y era un patán, un patán. Amados hermanos, yo vivía rodeado de amigos que gracias al Señor me cuidaban, pero ellos me enseñaron a escupir, a patear. Eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero me enseñaron a garabatear. Yo era muy grosero, por eso yo hoy día detesto las personas que incluyen dentro de sus palabras groserías, porque creo que podemos comunicarnos sin groserías. Pero usted, amado hermano, al igual que yo, si meditamos un poco, echamos a retroceder nuestra mente en todo lo sucio que pensamos. En todo lo sucio, en todo lo pecaminoso, aunque no tengamos televisión, aunque no tengamos radio, aunque no haya influencia, los monjes pensaban que yéndose a un lugar apartado donde no hubiera influencia de nadie a su alrededor. Hermanos, las monjitas y los curas
cuando se iban a los monasterios y a algunos lugares completamente apartados, y en donde ellos creían que apartándose de todo no iba a haber influencia de pecado, porque pensaban que el pecado, ¿de dónde viene? De afuera. Pues eso es lo más común. El pecado viene de afuera, pero la palabra de Dios nos muestra de que el pecado está arraigado en la naturaleza del hombre. Pero sí es lógico ver a esos niños, amados hermanos. Los niños se ven tan tiernos a veces, pero ¿cómo se les ocurre agarrar tierra y tirarla nomás? Algunos los viera ustedes cómo se dejan llorando y niños. Y uno dice, ¿qué le enseñó? La abuelita fue. Estoy seguro que fue la abuelita. No fue la abuelita. Y ahí dice, no, la mujer que me diste no fue otro. ¿Verdad? ¿Dónde está? Intrínseco en el hombre. ¿Qué texto no sabemos de eso? Aquí es donde me los debieran mis evangelistas salir inmediatamente. Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Mire, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso, papás, por esos abuelos, más que el mayor juego que usted le pueda regalar en Navidad o en otro lugar, más que darle una profesión a su hijo, más que poder entregarle algún regalo, una habitación, una casa, un auto, ore a Dios, pídale misericordia. No hay otro modo de ser alcanzados por la gracia de Dios. Es más, como padres hemos fallado en darles el mejor ejemplo a nuestros hijos, como para que de alguna manera ellos quisieran imitarnos. Algunos, es más, se han sentido reprimidos por nosotros y en virtud de eso se quieren rebelar. Y llega una época en la cual los jóvenes independientes que estén asistiendo regularmente a un lugar de reunión, lo único que hacen es procurar oponerse. ¿Qué tiene de malo beber? ¿Qué tiene de malo tener relaciones íntimas antes del matrimonio? ¿Qué de malo tiene el robar? Si ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y ustedes se ríen, ¿no? Pero son cuestiones. ¿Qué tiene de malo ser egoísta? ¿Qué tiene de malo no servir? ¿Qué tiene de malo? Y empiezan a experimentar y se dan cuenta de que el pescado más grande se come al más chico en medio de la sociedad, una sociedad de que ese modelo de ideas y de pensamientos señala. Entonces, papá, tengo que estudiar, papá, tengo que desarrollarme, papá, tengo que ser más vivo que los demás. No tengo que andar sirviendo a los demás. Y todas estas cosas tuercen el camino de los hombres. Qué doloroso es, amados hermanos. Ninguno de nosotros ha estado exento, creo yo, de episodios en donde ve mucha rebeldía en los hijos, aún trayéndolos a lugares de oración. A veces esbozando Dios te bendiga, cuidado. No porque tu hijo, tu hija o alguien diga Dios te bendiga. Y es mucho, yo tengo parientes que Dios te bendiga, se vuelven cristianos para las Navidades. Y para el Año Nuevo, lo único que desean a uno, Dios te bendiga. ¿Ah? No es dinero, ¿cómo es? Salud, dinero y amor. No. Es Dios te bendiga. Cuando llegan a uno, al lado, salud, dinero y amor, y llegan a uno, Dios te bendiga. Qué creyente, ¿no? Y disculpen que ironice, pero amados hermanos, no hablar de Dios me hace creyente. No asistir a un lugar en donde se predica el Evangelio me hace creyente. Ustedes saben que en ese sentido soy muy majadero. Prefiero que revisemos nuestra conversión a que nos engañemos. Pero dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne.
versículo 3, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué quiere la carne? Placer, quiere sentirse bien. ¿Cuántos tienen frío ahora? Están deseando que el aire acondicionado cambie, por favor. Háganle, yo tengo calor, pero por amor a mi hermano, cámbienle nomás porque si no vamos a tener todos cristalizados al final del estudio. ¿Pero qué quiere la carne? Placer, po. ¿O no? ¿A quién le gusta el helado de chocolate? Oh, ¿cierto? Y a uno le ofrece y le echan un copito. Y uno nomás. ¿O no? Pero así es nuestra carne, pues hermano. Cuando nosotros satisfacemos a nuestra carne con un copito de helado, por poner un ejemplo burdo, después quiere más. Y quiere más. Por eso la palabra del Señor dice, no satisfagáis para los deseos de la carne. No le den de comer, y por eso yo les digo, hay que matar el pecado de inanición, no hay que darle comida. Amados hermanos, nosotros necesitamos entender de que en otro tiempo nosotros vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Y mire lo que dice, haciendo la voluntad de la carne nos mandaba. La naturaleza pecaminosa nos llevaba a deleitarnos en placer y placer y placer y placer. Y es más, ¿a cuánto a veces les aburre estar solo descansando? A veces a mí me pasa. Descanse mi hijito, me dicen, ¿cierto? Mi madre. Y a veces yo me canso. ¿Usted ha visto una serie de Netflix? El segundo capítulo ya está, no, oye, ya me cuesta ya. No, yo me puedo ver 3, 4, dice. Pero hay cosas que ya a uno le comienzan a incomodar. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza que nosotros hoy día como creyentes, como hijos del Señor, es diferente. Es como que el Espíritu Santo inmediatamente viene y me comienza a inquietar. Y me dice, ¿cómo es posible que tú le estés dando alimento a lo que yo te animo y te mandato a no proveerle? El libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Eso dice? Andad, conducíos, vivid en el Espíritu. Es decir, vivir a la manera de Dios. Pero no es solo eso. Le está hablando a los creyentes y luego nos menciona y nos aconseja y nos manda y nos dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Y la respuesta está en el versículo 2. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ahí está la respuesta. Es decir, cuando mi carne yo le doy de comer, lo único que estoy haciendo es proveer y hacer algo contra el espíritu. Por eso, el texto que estamos leyendo nos dice de que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efectivamente, la naturaleza pecaminosa sin Dios está allí completa y absolutamente activa, llevándonos a hacer la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Voy a poner un caso sencillo. Me recuerdo que en una oportunidad me invitaron a comer y me dieron a comer crema de tomates. Yo les quiero decir que el tomate a mí me encanta, pero como sopa, no. Pero me invitaron a comer. Mi padre me enseñó
que yo tengo que comer en silencio. Esté dulce, salado, amarillo, verde, como sea. Y aunque cuando era chico la cebolla la corría para el ladito, también corría la zanahoria, también corría el morrón y corría los vegetales, ahora no, porque ya dejé de ser niño. El niño hace eso porque piensa como niño, actúa como niño y juzga como niño. Pero cuando ya uno madura, por eso a mí me cuesta ver a gente adulta que sigue con algunos hábitos así. Bueno, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? No se olvide que no somos perfectos. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente nosotros a veces estamos muy dados a dar a nuestra carne y proveerle lo que nosotros queremos y deseamos. La palabra nos menciona aquí que hacíamos la voluntad de la carne y eso se hace completa y absolutamente cuando estamos sin Dios. Me voy al libro de Romanos, al capítulo 6. No siendo creyentes, nosotros éramos completa y absolutamente gobernados por el pecado, pero ahora en Cristo tenemos la bendición de no ser gobernados por el pecado. Dice el capítulo 6 de Romanos, y voy a leer: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué significan muertos al pecado? Separados del pecado, los que ya no tenemos un vínculo estrecho, íntimo con el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, al creer en él, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, me salto al 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice su Biblia, ¿verdad? Amén. Eso dice su Biblia. Y una de las cosas que yo les he enseñado, que ese destruir no se define de aniquilar, sino que debilitar. ¿Ok? Es importante. Yo recibí la enseñanza en un momento que este destruir era justamente de que este cuerpo de pecado estaba completa y absolutamente ajeno a mí. Y mi pregunta era, ¿cómo peco entonces? Porque yo creyente peco. Y justamente está allí debilitado, no reina, no gobierna, no manda. Como dice el texto, ya dice, antes hacíamos los deseos de nuestra carne, Efesios 2:3, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Eso era lo que hacíamos, porque el pecado nos mandaba, gobernaba sobre nuestra vida. La influencia del diablo estaba ahí sobre nosotros para que pudiésemos cumplir los deseos de nuestra carne. Amados hermanos, ¿cuántas discusiones en matrimonios se pudiesen arreglar si nosotros fuéramos creyentes que nos esforzamos en la gracia, pidiéndonos perdón, no discutiendo por cosas tan pequeñas, ¿no? Que a veces queremos hacer prevalecer nuestra idea simplemente por orgullo. El pecado ya no reina. Pero aquí dice que antes se hacía la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Muertos, cometiendo delitos y pecados, ¿cierto? Haciendo el deseo y la voluntad de los pensamientos y de la carne. Esa era la manera de vivir, completa y absolutamente contraria a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia? La ira de Dios. Allí está escrito. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
hijos de ira es un hebraísmo, es decir, era una frase que los hebreos, los judíos, usaban para describir a hombres merecedores de la ira de Dios. Por lo tanto, muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, describe a hombres que bajo la influencia de las tinieblas y del cuerpo pecaminoso activo en uno, lo único que lo hace digno es de la ira de Dios. Si algunos piensan, y aquí cuán importante es leer la Biblia, porque algunos piensan que la ira de Dios solamente se manifiesta en el Antiguo Testamento con juicio para las naciones. Y aquí hay una explicación también a propósito de la justicia de Dios y de la misma condición del hombre, en donde en el Antiguo Testamento uno nos explica cómo Dios manda exterminar a pueblos completos, ¿no? ¿Y a quién había que dejar vivo? ¿A alguien o no? ¿Y los niños de pecho? ¿Tampoco? Hago este paréntesis y lo incluyo para justamente mostrar que la ira de Dios se manifiesta en justicia para todo hombre. Para todo hombre. Y lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el juicio de Dios, es algo que se verá nuevamente. Hermanos, yo al volver a leer Apocalipsis, ¡qué terror! Imagínese, hoy día si usted sale a la calle y le pregunta, ¿quieres morir? ¿Qué es lo que le van a decir? ¡No! Y Apocalipsis dice que, en la palabra, dice que algunos desearán la muerte y la muerte no vendrá. ¡Wow! Porque miraban a aquel que estaba sentado en el trono y aquel que pisaba el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo no predicar el Evangelio? ¿Cómo no advertir, hermanos? ¿Cómo no llamar a arrepentimiento? Dios en su gracia permita que cada uno de nosotros entendamos que la vida en relación con Dios no es un juego. ¿Usted sabe por qué nosotros llamamos ahora a los hermanos y les preguntamos, ¿estás seguro que te quieres bautizar? Porque sabe que hemos leído los registros de libros de acá de la iglesia. A propósito, cuando nosotros nos fuimos nos rayaron, ¿ah? Está bien que nos hayan rayado. Pero hay una línea con lápiz mina ahí encima, ¡fa! Jaime Carrasco Castillo, raya con él. Pero sabe que yo me bauticé con otros. Yo me bauticé con otros. Y estoy seguro que usted también se bautizó con otros. ¿Y dónde están? Hay muchos que han venido a las aguas. El bautismo nos salva. Lo primero que les digo a aquellos que están emocionados y cuando se empieza, yo sé que usted dice que todavía no. No, yo no estoy diciendo que no. Yo lo que te estoy diciendo, examínate a ti mismo para ver si permaneces en la fe. Pero es que, no, el bautismo nos salva. Si el Señor viene y tú has creído en Él, tú te vas con Él. Pero nuestra intención de animar a la iglesia a que conozca su condición de hijo de Dios es porque, amados hermanos, es un don la salvación. Pero por otro lado, el juicio de Dios a aquellos que despreciaron el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Oh, amados, esto se los menciono a causa de que aquí aparece hijos de ira, aquellos que están siendo objeto con todas sus acciones de que se manifieste la ira de Dios. Sin excusa, el hombre no recibe esta condenación por solamente lo que hace. ¿Ya? Nosotros teníamos el hombre
no es pecador porque peca. Voy a decirlo de nuevo. El hombre no se constituye en pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Como una máquina de pecado, al ser pecador, lo único que hace es pecar y pecar y pecar. Entonces, como ya estamos casi terminando, porque alcanzamos a ver hasta aquí, quizá va a ser el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10 nuestro estudio durante el verano. Así que si salen de vacaciones, Dios les bendiga. ¿Ah? Pero vamos a desarrollar, yo para que sepan salgo en febrero. ¿Ya? Y es muy probable que falte quizá un domingo, porque estoy invitado a un matrimonio, entonces tengo que quedarme en nacimiento. Todo hombre, este es un principio, todo hombre sin Dios se encuentra completamente separado de Él y está expuesto a su ira. ¿Ok? Todo hombre que no ha creído en Dios, que no cree en la obra de Jesucristo, se encuentra completamente separado de Él y expuesto a su ira. ¿Cómo no va a ser un don no merecido la salvación? El próximo año, el 5, no lo vamos a hacer. Vamos a tener que estudiar en la segunda, el 12 me parece que caería allí. Bajo esto, nosotros debemos de reflexionar, bajo este principio, y frente a lo que la palabra nos muestra, lo que debemos de reflexionar entonces es preguntarnos si yo he creído en Dios, primeramente, o sigo en mi condición, como el apóstol Pablo describe los que andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, placer, la corriente de este mundo, egoísmo, la corriente de este mundo, completa y absolutamente viviendo una vida hipócrita. Y por lo tanto, el examen que debemos hacer es, ¿creo en Dios? ¿Qué significa creer, por lo tanto, en Dios? Parte nos describía el texto, no hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero eso no es todo. Esa conducta particularmente muestra lo que Dios ha hecho en una transformación en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver después. Pero yo, al hacer estas preguntas, lo que quiero es poner en sus vidas. Voy a concluir con el texto que leíamos para nuestros hermanos que se iban a bautizar. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No es que el hermano Jaime, el liderazgo o cualquiera va a venir a probarlo a usted. Pruébese usted. Examínese usted. Examíname, Jaime, examínate tú. Pruébate. Hazte un examen de tu fe, de tu confianza en Dios. Porque dice así: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Claro que nos conocemos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y esa es la invitación que quiero hacerles. Que frente a lo que vemos que la causa de que seamos salvos por gracia es nuestra incapacidad para poder salvarnos. Nuestra incapacidad. Amados hermanos, piensa en esta imagen. Tú y yo en un río, muertos, siendo llevados por la corriente.
sin la posibilidad, sino que ese caudal nos lleve y nos lleve a un mar que es el infierno. Y la única manera de detener ese desplazamiento es de que el Salvador ingrese a esa oscuridad y nos pueda tomar en sus brazos y traernos a la vida. De cierta manera, así es nuestra salvación. Rumbo. Y el himno es medio raro, dice: herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Bendíjome en su amor. Yo andaba más perdido, estaba muerto en mis delitos, y la única manera en la cual pude ser rescatado, en que Dios, en su infinita misericordia, me alcanzó. Por eso me alcanzó, me salvó el Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por la salvación tan grande que tú has provisto. Mas yo ruego que la obra de tu Espíritu pueda hacernos reflexionar en nuestra verdadera condición, para que podamos en tu misericordia, ser de aquellos que han sido alcanzados y puestos en tu cuerpo. Gracias, Dios, gracias, Dios. Guíanos por tu Espíritu al arrepentimiento, para salvación y para santificación. Confiamos y esperamos en tu obra poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Terminé unos minutos antes, no se muevan. Qué obediencia. Hermano Enrique, qué bendición tiene usted. Qué mujer más obediente.